Buenos días a todos. Hoy, bueno, estábamos trabajando en la última clase completando nuestro modelo. Entonces, ya esto lo conocemos muy en detalle. Lo último que habíamos hecho era definir esta medida de error. Esto depende del problema. Y un truquito para poder escribir la función f de xy como una función determinística más un ruido. Como el ruido tiene una distribución de probabilidad, pues al final todo completo, tanto la función determinística más el, 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 el ruido, lo podemos escribir como esta función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, no me acuerdo ya, eso lo habíamos revisado, ¿cierto? Ya eso lo habíamos revisado en la última parte y habíamos construido un modelito de esto. Entonces, básicamente lo que dice acá eh, es que tenemos unas muestras que asumimos que vienen de una distribución desconocida. Para esas muestras yo tengo una probabilidad de observar unas salidas. Mm, esas salidas sería, si observo algunas de estas muestras, por ejemplo n, y miro las salidas más probables para esas muestras, de acuerdo a esta distribución de probabilidad, a esta condicional, entonces voy a tener un conjunto de datos de entrenamiento. Entonces, digamos que el rol de esta distribución de probabilidad era poder caracterizar qué objetos dentro del espacio de entrada eran más probables o menos probables. Pero pues la necesitábamos para tener garantía de que podíamos aprender. Por otro lado, en el problema de aprendizaje teníamos el conjunto de hipótesis, que es sobre quien vamos a trabajar hoy, que básicamente es el conjunto de posibles explicaciones que yo tengo para la regla que asocia los x con los y. Eh, hace unas semanas habíamos construido un espacio de hipótesis que operaba, por ejemplo, sobre x que eran un vectorcito finito y podíamos construir, por ejemplo, espacios de hipótesis que eran finitas. Pero antes de eso, cuando estudiamos el perceptrón, nos habíamos dado cuenta que los espacios de hipótesis podían ser infinitos. Teníamos infinito número de líneas que podían clasificar los puntos. Entonces, también habíamos estudiado en algún momento el algoritmo de aprendizaje, que lo que hace es coger los datos y de acuerdo a la medida de error, seleccionar en el espacio de hipótesis aquella explicación para los datos más plausible. Y eso nos da la hipótesis final que aproxima con un g a la función desconocida que está en este momento codificada por la función de target. ¿Ok? Entonces, eso ya lo conocemos creo que bien, ya estamos muy familiarizados con eso, pero pues vamos a seguir mejorando nuestro modelo teórico. Entonces, una cosa que uno se puede preguntar es realmente todo lo que hemos hecho, que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, el mensaje grande, los dos mensajes grandes es que con un espacio de hipótesis finito, entonces aquí vamos a leerlo despacio. Entonces acá vamos a hablar de un espacio de hipótesis finito, es decir, eh, lo que hemos construido nos sirve, por ejemplo, para el perceptrón, porque el perceptrón tiene un infinito número de líneas, por ejemplo, en el plano que separan los positivos de los negativos. Sirven para espacios donde la función, el número de funciones es finita, o la bolsita donde están las explicaciones es finita. Pero para espacios finitos y con un número suficiente en el sentido de que tenga suficientes muestras, es el n. Recuerden que estamos muestreando de los x. Entonces nosotros podemos generalizar. ¿Qué significa generalizar? Significa que desde las muestras nosotros podemos decir algo sobre la función desconocida. Entonces en particular lo que tenemos es que para un h, y aquí pongamos esto finito, y para un n lo suficientemente grande, para un conjunto de muestras lo suficientemente grande, miren que en el modelo el conjunto de muestras es cuántas muestras yo asumo que voy a tomar de la función de distribución de probabilidad. Entonces, naturalmente más muestras, más probable es que yo pueda caracterizar algo. Y para una hipótesis G, recuerden que en algún momento dijimos que era la hipótesis con menor error. Si tomamos una hipótesis en general del conjunto de las hipótesis, dada por un algoritmo A, el algoritmo es este algoritmo de acá. Si tengo estas condiciones de acá, ese es como uno de los resultados, entonces el error que yo cometo
desde el punto de vista empírico, es decir, el error que yo cometo al clasificar, o los errores que yo cometo al clasificar con la hipótesis G sobre el conjunto de muestras, es, entre comillas, muy parecido, aproximadamente igual al error que yo cometo en todo el espacio al cual no va a tener acceso. Y esto realmente es lo que nosotros vamos a llamar generalización. Entonces, la generalización es la idea de que a partir de un conjunto de muestras, yo puedo caracterizar que vienen de en este caso la función, de una función desconocida, yo puedo generalizar. Generalizar es simplemente yo puedo decir algo sobre, en este caso, cómo se comportan los errores sobre el espacio desconocido. Y esta es la noción ya formal de generalización. ¿Listo? Ok, eso es una de las cosas que aprendimos. Y ya la conocemos muy bien y la hemos caracterizado muy bien. ¿Listo? La otra cosa que aprendimos fue que eh, si nosotros queremos si nosotros tenemos un bajo error de muestreo, es decir, si el error en la muestra es pequeño, es decir, que cuando el algoritmo saque de la bolsa de explicaciones si él es capaz de sacar una hipótesis donde el error que tenga sea pequeñito, si eso pasa, entonces nosotros aprendemos en el sentido que nosotros nos gustaría, y es no solo que desde la muestra yo pueda generalizar el comportamiento de lo desconocido, sino que yo cometa pocos errores. ¿Ok? Entonces, esto es bastante interesante porque eh, esto de acá es simplemente la generalización. Esta condición de acá, junto con esta condición de acá, ya es lo que formalmente eh, entraríamos a definir nosotros como el aprendizaje. Entonces, ¿qué es aprender? Aprender es desde un conjunto de pocas muestras poder generalizar un comportamiento donde yo cometa pocos errores. ¿Listo? Eso no se puede hacer en un sentido determinístico. Yo nunca voy a poder pegarle a la función desconocida de manera determinista. Yo solo le voy a pegar en un sentido probablemente aproximadamente correcto, en el sentido PAC. Entonces, para hablar del sentido PAC, yo necesito mirar ese epsilon, necesito fijar el lado derecho de la ecuación. ¿Ok? Listo, entonces estas son las dos cosas que sabemos hasta ahora, pero esto que sabemos lo podemos refinar aún más porque todavía tiene limitaciones. Una limitación, digamos que práctica e interesante que uno puede tener es los espacios de hipótesis interesantes, como por ejemplo el perceptrón, tienen un m que es infinito. Entonces, esto que estamos leyendo acá es válido para m's finitos. Pero la pregunta será que uno puede construir algo a partir de eso que también le permita hablar de m's infinitos. Realmente el truco para que esto funcione es la desigualdad de Hobdin. Y la desigualdad de Hobdin, como ya lo sabemos, pues al final tiene un m que depende del número de hipótesis. Y pues si el m es infinito, pues esta cuota no nos va a ser muy útil, no vamos a poder acotar el error. ¿Listo? Entonces hay unas preguntas que son, digamos que claves para el aprendizaje. Estas son las dos cosas. Digamos, aquí ya tenemos un modelo de lo que entendemos por aprendizaje. Y hay dos preguntas que ya los hemos planteado en algún momento. Y es, ¿cómo podemos estar seguros de que con el error el error de la muestra, nosotros podemos estar cerca del error sobre toda la población desconocida? ¿Ok? Y la otra pregunta es cómo podemos hacer que EIN sea pequeño. Habíamos dicho que para la primera pregunta la respuesta estaba en lo que habíamos construido con la desigualdad de Hobdin, y para la segunda pregunta pues teníamos que observar los datos y ver si con el algoritmo que teníamos y con las hipótesis que teníamos éramos lo suficientemente hábiles como para encontrar un error pequeño. ¿Ok? Pero en este momento vamos a hacernos una pregunta un poquito distinta, y es ¿cuál puede ser el rol de M? Recuerden que M es la cantidad de explicaciones que yo tengo en mi espacio de hipótesis para ambas preguntas. ¿Han dicho cuál es el rol de M en términos de lo que ya aprendimos? Entonces, en el perceptrón, de entrada sabemos que M es infinito, y si M es infinito, lo que hemos construido hasta ahora no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque sencillamente la desigualdad de Hobdin
no, no la podríamos utilizar ahí porque pues nos daría una cota que no está cotando nada, ¿cierto? Ok, entonces volvamos al asunto de M. ¿Cuál es el rol de M en estas dos preguntas? Entonces, a ver, yo puedo tener un M que sea, esto ya lo hemos visto, pero simplemente para enfatizar por qué M es importante. Yo puedo tener un M que es un conjunto de explicaciones pequeño, ¿cierto? Pequeño en el sentido de que tenga muy pocas explicaciones. Entonces, si tengo muy pocas explicaciones, eh, con la desigualdad de Hopdin aplicada a ese conjunto de M hipótesis, este M de acá sería un número pequeñito y esto de acá podría serlo pequeño. Recuerden que esto de acá es la probabilidad de cometer errores. Ahorita lo vamos a ver más. Pero lo que quiero yo es acotar esta probabilidad de hacerla bajita. Entonces, si M es pequeño, eh, la respuesta para la primera pregunta es sí. Yo puedo hacer in muy cercano, el error dentro de la muestra muy cercano al error en lo desconocido, si M es pequeño. Pero si M es pequeño, eso quiere decir que tengo muy pocas funciones para explicar comportamientos potencialmente complejos. Entonces, la respuesta para la segunda pregunta es no. Si M es pequeño, yo no puedo hacer EIN lo suficientemente pequeño. Pues depende obviamente de la función que estoy aprendiendo, pero si yo tengo una función que es muy complicada y tengo muy pocas explicaciones, no tengo suficiente flexibilidad dentro de mi espacio de hipótesis, dentro de mis explicaciones para explicar algo que pueda ser un poco complicado, lo más probable es que dentro de la muestra que estoy estudiando yo tenga bastantes errores. ¿Listo? Entonces, eso pasa si m es pequeño. Entonces, ¿qué pasa si m es grande? Si m es grande, ya no podemos utilizar esta cota. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si m, yo digo, bueno, yo voy a pasar de muy pocas explicaciones a muchas explicaciones. Un modelo mucho más flexible, una bolsa mucho con un espacio de hipótesis mucho más rico en el sentido de que tenga muchas más hipótesis. Entonces, esta cota sigue siendo válida en ese caso, claro que es válida, pero el problema es que ya no es útil. ¿Por qué? Porque el m sería muy grande y este número de acá que nos acota la probabilidad de cometer errores sería grande. Entonces yo puedo cometer errores. Ya no puedo estar seguro de que estoy generalizando. ¿Listo? Por otro lado, si el m es grande, yo puedo explicar muchas cosas, ¿cierto? Porque m es grandes, implican espacios de hipótesis con muchas explicaciones y de pronto es probable que tenga dentro de esas muchas explicaciones una que aproxime comportamientos complejos. Entonces, posiblemente la respuesta para la segunda pregunta es efectivamente sí, porque tengo muchas explicaciones. Entonces, esto es algo que quiero que reflexionemos un poco y es curioso porque cuando uno empieza a estudiar esto, en las primeras discusiones, mmm, nosotros decíamos que necesitábamos espacios de hipótesis que fueran, intuitivamente uno dice, no, si yo tengo que explicar, por ejemplo, un XOR, yo necesito que esa XOR, ¿se acuerdan que el XOR no es linealmente separable? Si tengo que explicar un XOR, yo necesito meter dentro de la bolsa más y más y más funciones. Pero algo nos está diciendo, por lo menos con este resultado, que eso no necesariamente es tan buena idea. ¿Ok? Pero simplemente para que uno lo tenga en cuenta. Al menos si nos adherimos a este resultado que tenemos acá. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? ¿No? Entonces, lo interesante aquí es que hay un trade-off en M, ¿cierto? Hay un compromiso que tenemos que asumir por hacer los espacios de hipótesis más grandes o más pequeños. Pero este es digamos, eh, algo que uno podría mirar, después lo vamos a ver en más detalle, pero esto que estamos razonando acá lo estamos razonando respecto a la cantidad de hipótesis que hay dentro del espacio. ¿Listo? Entonces, usar el M correcto es importante, eh, pero en los casos importantes, interesantes realmente se dan cuando los M's son infinitos, cuando ahí tenemos un M infinito, cuando
estamos trabajando con perceptrones o con redes neuronales o con estas cosas que son mucho más flexibles y dan muchas más explicaciones a los fenómenos. ¿Ok? Entonces, queremos estudiar este M de acá, ¿cierto? Entonces, ahora lo queremos estudiar en el caso donde ese M, donde el espacio de hipótesis tenga muchas hipótesis, potencialmente infinito número de hipótesis. Entonces, ya lo acabamos de decir, si usamos la cota de Hofding tal como está, no nos va a servir de mucho en el sentido de que no nos va a permitir generalizar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea hoy? Vamos a construir algo que potencialmente nos permita reemplazar el M que tenemos acá por una cantidad, en este caso, ¿qué pasó acá? Ay. Por una cantidad, en este caso, esta cantidad de acá, simplemente es una cuestión de notación que dependa naturalmente del espacio de hipótesis y que de alguna manera me ayude a acotar esta probabilidad, es decir, me ayuda a generalizar. Entonces, esta es nuestra tarea, no es una tarea tan larga, tan complicada, nos vamos a dar cuenta, pero sí hay que estar un poquitín atentos. Entonces, si nosotros logramos reemplazar M por una cantidad que dependa del espacio de hipótesis, y por ejemplo esa cantidad es polinomial, supongamos que esto depende del espacio de hipótesis y por alguna razón es una función polinomial de alguien, por ahora, pero piensen que es polinomial. Por ejemplo, es polinomial de n. Entonces, pregunto yo tengo aquí el producto de dos funciones, ¿cierto? Deme un segundo acá. Y voy a volar el computador un poquitito para que ustedes me ayuden. Listo, entonces, supongamos que esta cantidad es polinomial. Polinomial de n. Entonces, aquí yo tengo una cantidad completa que es polinomial, ¿cierto? Ese 2 por n es polinomial. Y yo tengo una cantidad al lado que es ¿qué? Esta de acá. ¿De qué tipo es? ¿Qué cantidad es? Exponencial. Exponencial, ¿cierto? Entonces, yo estoy multiplicando un polinomio en n por un exponente de n, por ejemplo. Y este exponente es exponencial decreciente, ¿cierto? Esta cosa va para abajo con n. Y esta cosa va para... ¿Qué es esto? Esta cosa va para abajo con n. Segundo que, como siempre, me está atropellando la tecnología. Listo, entonces, mientras que esta cosa va para arriba con n, pero no crece tan rápido porque es un polinomio, ¿cierto? Entonces, antes de meternos a definir esta cantidad, yo quiero que entendamos por qué es importante tenerla. ¿Qué pasa con los polinomios respecto a los exponentes? ¿Cuáles crecen? Bueno, a los exponentes que decrecen. Vale, primero, nuestra meta es que esto sea chiquitico, ¿cierto? Porque esta es una cota sobre los errores, sobre la probabilidad de que ocurran errores. Entonces lo que queremos es que el lado derecho de la ecuación sea pequeño. ¿Sí o no? ¿Me ayudan? Necesito que respondan. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, si yo estoy multiplicando un exponente por un polinomio por un exponente que decrece, ¿yo qué puedo garantizar respecto a este n de acá? ¿Cómo va a ser toda esta cantidad completa? Siempre crece porque el exponencial se lleva el polinomio. El exponencial se lleva al polinomio y siempre va a decrecer, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, digamos, ustedes dicen, no, es que es un polinomio que crece rápido. Y yo les digo, si este polinomio depende de un n, pues lo único que tengo que hacer es hacer el exponencial, es evaluar el exponencial en esa n, y el exponente se va a comer al polinomio, lo que acaba de decir el compañero. Eso es lo que está pasando en última. Si esa cantidad es polinomial, ¿listo? O
sea, si esa cantidad es polinomial, esto se hace chiquitico, esto completo se puede hacer chiquitico para algún n, en algún momento, después de cuándo es el momento depende de cuántas muestras yo tenga, pero yo voy a tener garantía de que no voy a cometer errores, o que voy a cometer errores con una probabilidad muy bajita, que es lo que dice en esta cosa de acá. ¿Listo? Entonces, si yo logro de alguna manera caracterizar el espacio de hipótesis con un m que sea exponencial, con un m que sea polinomial, yo voy a tener garantía de generalización. ¿Listo? Eso es lo que estoy diciendo acá. Por otro lado, ¿qué pasa si, porque digamos, eso podría ser una cantidad de otro tipo, podría ser, por ejemplo, una cantidad exponencial. ¿Qué pasa si esto es exponencial? Por ejemplo, si es 2 a la n. Pero una pregunta, Diga. ¿A lo que usted se refiere que sea exponencial o polinomial es la cantidad de hipótesis que usted tiene en el conjunto? No lo estoy llamando cantidad de hipótesis, simplemente lo que yo quiero es decir, yo tengo una medida acá que es m, que es una medida como de la cantidad de hipótesis, ¿cierto? Lo que quiero es reemplazarlo por otra cantidad. O sea, si es una cantidad. Es una cantidad que también tiene que ver con la cantidad de hipótesis, pero es algo un poco más refinado. Ya vamos para allá. Pero es una cantidad que caracteriza el espacio de hipótesis, que nos dice qué tan complicado es. Entre más hipótesis tenemos es más complicado el espacio de hipótesis, es más rico. Es una cantidad que yo quiero que haga lo mismo, pero todavía no la he definido, pero quiero que entiendan cuál es, para dónde vamos. Entonces, si esta cosa es polinomial, en n mayúscula, en la cantidad de muestras, tenemos garantía de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si es así? ¿Qué pasa si crece exponencialmente? El epsilon también se lo lleva, porque epsilon supone que es entre 0 y 1. Sí, pero el epsilon toca fijarlo, ¿no? Uno fija el epsilon. O sea, el epsilon está fijo, no entra en el juego. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué pasa si tenemos al final de ahorita hacemos algo y nos da 2 a la n, que siempre para todos los espacios de hipótesis esto es 2 a la n? Entonces tenemos una cosa que crece exponencialmente por una cosa, bueno, que crece por ejemplo con 2 a la n y decrece, ahí me entiende, y decrece exponencialmente. Pues en este caso se la lleva la segunda, profe, porque la primera crece con n logaritmo de 2 y la segunda decrece con 2n. Y 2 es mayor que el logaritmo de 2. 2 es mayor que el logaritmo de 2. ¿Será? Pero yo pienso. Yo tengo aquí algo que crece exponencialmente y aquí algo que decrece exponencialmente, ¿cierto? Ok, ¿cuál es su argumento? No, pero el epsilon... El epsilon se lo come. El epsilon... Dígame, entre más cercano a 0, o sea, entre menos error querramos cometer, este término se lo va a comer. Listo, entonces el problema cuando tenemos algo que es de la forma 2 a la n, cuando esa cantidad es de la forma 2 a la n, es que no vamos a poder hacer este número pequeño. Y no vamos a tener garantía de generalización. ¿Listo? Entonces, sobre eso vamos a volver después en más detalle, pero es para que vean ya el final hacia dónde vamos. Entonces queremos construir un MDF que nos diga algo así como, que nos permita reemplazar M, que nos permita reemplazar el número de hipótesis con una idea que sea similar. Ya eso es lo que vamos a construir hoy. Pero ya de entrada vamos a saber que eso le podemos asignar comportamientos. Entonces si es polinomial aprendemos. Y si es exponencial no podemos aprender. No podemos generalizar. ¿Listo? Entonces... hay una pregunta que nos podemos hacer es si ponemos esto de acá ya más formal. Una pregunta más formal que nos podemos hacer es si reemplazamos esta cantidad de acá, ¿aún podemos aprender en el sentido PAC? Porque podría ser que la cantidad no la construyamos bien, eso hay que probarlo. Bueno, y la otra pregunta que nos podemos hacer es en el sentido del trade-off. Tendríamos que entender mejor, o queremos también entender mejor cuál es el trade-off de usar un MH pequeño o un MH grande. Listo, entonces no se me vayan a perder, vamos a reemplazar M por otra cosa para poder trabajar con el caso de espacios de hipótesis que sean infinitos. Pero las preguntas persisten. Podemos aprender cuál es el compromiso por usar uno u otro HDM. Ok. Listo, entonces ya, vamos a resolver ese problema si podemos, si me deja pasar.
Siguiente. Ok, entonces antes de eso, quiero ver si están familiarizados. Vamos a usar unas cositas acá, pero y esto nos va a ayudar a introducir un poquito de notación. Entonces, con esta desigualdad de acá ya estamos familiarizados. Esta desigualdad de acá es la que nos permite acotar el error la probabilidad de error que cometemos cuando usamos n hipótesis, ¿cierto? Entonces son n cesticas. Acá. Recuerden que este n de acá viene es porque usamos n cesticas, y dentro de las n cesticas una hipótesis lo que hace es cometer errores. A veces comete errores, a veces no los comete. Otra hipótesis, a veces comete errores, a veces no los comete, ¿cierto? Entonces, si tenemos n de estas hipótesis, usamos la desigualdad de Hofding para acotar el error, los errores para cada una de las hipótesis, y este n venía de ahí. Ya lo vamos a ver en detalle. Pero la desigualdad de Hofding, digamos que es importante. Pero una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. Esto de acá era el error que cometemos en la muestra. Esto de acá es el error que cometemos al cual no tenemos acceso y es desconocido. Esto de acá es la desviación en los errores, ¿cierto? Si los errores se desvían más allá de un epsilon, eso es un evento malo, ¿cierto? Eso es algo malo. ¿Por qué? Yo quiero que no tenga desviaciones entre los errores de la muestra y los errores que son desconocidos. Entonces vamos a decir que un evento malo es un evento. El evento malo es cuando pasa esto. Cuando desde la muestra yo no puedo aproximar muy bien el error desconocido. ¿Ok? Eso es lo que vamos a llamar un bad event, un evento malo. Entonces, en ese orden de ideas, otra lectura que uno le podría dar a esta desigualdad es: yo quiero una cota de las probabilidades de que pasen eventos malos en este sentido, y este lado de acá es esa cota. El lado derecho de la ecuación nos da una cota para la probabilidad de que pasen eventos malos. Bueno, listo. ¿Qué es un evento malo? Pues un evento malo es que desde la muestra que usted tenga no pueda generalizar. ¿Qué significa que no pueda generalizar? Que la desviación entre estas dos cosas sea mayor que epsilon. ¿Ok? Listo. Entonces, esto le podemos cambiar un poquito de notación. Este de acá, nuestro epsilon, nos dice, es un valor de umbral, es un rango, es un numerito que nos dice cuál es la diferencia tolerable en los errores. Entonces, si yo estoy dispuesto a tolerar el 10% de error, pues yo digo 0.1. Si estoy dispuesto a tolerar solo el 1% de error, pues yo digo 0.01. Si quiero tolerar el 5% de error, entonces yo digo 0.05. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto error yo voy a tolerar en la aproximación? Es este epsilon. ¿Listo? Por otro lado, tengo esta cantidad de acá que me dice cuál es la probabilidad de malos eventos tolerable. ¿Cierto? Este menor igual me está diciendo, me está acotando esta probabilidad de acá, la probabilidad de eventos malos. Entonces, el lado de acá también podríamos entenderlo todo completo como un solo número que nos está diciendo cuánta probabilidad de que ocurran esos eventos malos yo puedo tolerar. Entonces son dos tolerancias distintas. Una nos habla sobre cuánto error estoy dispuesto a aceptar en la cantidad de... bueno, cuánta diferencia en el error yo estoy dispuesto a aceptar cuando hago la generalización. Ese es este epsilon. Y el otro me está diciendo la probabilidad de que ocurran eventos malos. ¿Qué probabilidad tengo de que ocurran eventos malos? Entonces, esto también es un número, ¿cierto? Entonces, este número podría ser pequeñito. Si es pequeño, quiere decir que yo no quiero que ocurran eventos malos. No quiero que hayan estas desviaciones. Si este delta de acá lo hago más grandecito, quiere decir que yo acepto, yo soy, vamos, más proclive, acepto no soy tan astringente, tan restringente, y acepto que ocurran estos eventos malos. ¿Listo? Entonces, también son números, ¿no? Este puede ser 0, 1, 0, 1, entonces
digamos, del 10% de las veces yo estaría dispuesto a aceptar que ocurran esas desviaciones. Pero si pongo 0,01, quiere decir que el 1% de las veces yo acepto que ocurran esas desviaciones. No el nivel de desviación, sino que ocurran esas desviaciones, porque esta es la probabilidad de la ocurrencia de esas desviaciones. ¿Listo? Entonces, simplemente es un cambiecito de notación ahí que pusimos para no enredarnos con todo esto de acá y le pusimos a eso un delta. Entonces, ay, no, esto no debe haber salido así. Esto tenían que encontrarlo ustedes. ¿Por qué no me funcionó? Bueno, entonces la pregunta era, si yo tengo un nivel de tolerancia en la generalización del 0,1 y tengo un delta, acepto mi tolerancia de malas probabilidades es del 5%, acá esto es del 10% y acá esto es del 5%, y yo estoy trabajando en un espacio de hipótesis, por ejemplo, con 100 hipótesis. ¿Cuántos datos necesito? Esta es, aunque no lo crean, esta es una de esas preguntas que todo el mundo hace siempre. ¿Cuántos datos necesito yo para aprender cierto problema? Esa es una pregunta que cuando uno está en Machine Learning siempre se hace, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y cuántos datos necesito? Yo tengo 100 datos, entonces, bueno, 100 datos. Pero me dio un desempeño de tanto, listo. ¿Cuántos datos necesito yo para poder aprender y reducir el error? Generalmente cuando uno responde esa pregunta uno dice, claro, entre más datos usted tenga lo va a hacer mucho mejor. Pero esta pregunta con esta herramienta de acá, con esta desigualdad, ya nos permite hacer las cuentas. Listo, entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Y de dónde sale la respuesta a esa pregunta? ¿Quién me puede decir? La respuesta a esa pregunta es simplemente reemplazar acá, pero ¿de dónde sale esa formulita? A ver. La cota de Courtney, ¿no? La cota generalizada y despejando la N. Sí, listo, es eso solamente. Entonces, ¿todo el mundo la ve? ¿A mí qué me están diciendo? Me están diciendo, mire, esto de acá es 0,1. Usted está dispuesto a desviarse en la generalización un 10% respecto a los errores. Esto de acá este de acá es el delta y me está diciendo que la probabilidad tolerable de malos errores es 0,5. ¿Listo? Y esto de acá sería el 100, la cantidad de hipótesis que tenga. Entonces me preguntan por este n de acá. Entonces dice el compañero que es solo despejar. ¿Despejar qué cosa? Algo así. Delta es igual a 2 por m por e a la menos 2n por epsilon. Yo creo que lo hago al otro lado. Déjenme lo hago al otro lado. Ya. Va a morir. Listo. Entonces, el compañero dice que es despejar. Bueno, nosotros dijimos que le íbamos a llamar delta igual a ¿qué? 2 ¿por qué? 2 por m por e a la menos ya no lo sabemos. n epsilon cuadrado. Este epsilon me equivoqué. ¿Cierto? Entonces, me están dando esto y esto, ¿cierto? Pues ya despejen. Sería delta medios, delta sobre 2m, ¿cierto? Sacan logaritmo natural a ambos lados y dividen sobre 2 por epsilon al cuadrado, que sí era la formulita que estaba acá. Ahí, algo pasó. Acá, que es esta formulita, ¿cierto? Entonces, 2 por m sobre delta por 1. Bueno, aquí estaba el negativo. El negativo es el que nos cambió este denominador de acá. Entonces, esto que está ahí es bastante curioso porque por lo menos yo no lo conocía.
Y esto le da respuesta a una cosa que uno, pregúntese ustedes, ¿cuántos datos yo necesito? Entonces, si alguna vez le preguntan cuántos datos necesitan o quieren saber cuántos datos necesitan como mínimo, ¿no? Entonces, ustedes deberían preguntar cuánto error están dispuestos a tolerar, cuál es la diferencia de los errores que están dispuestos a tolerar en la generalización. Eh, eh, ¿Cuál es la proporción de malos eventos, es decir, de eventos de este tipo que yo no generalice? ¿Cuál es la proporción de no generalizaciones que usted está dispuesto a aceptar? ¿Y cuál es el tamaño de su espacio de hipótesis? Y con esas tres cosas usted ya puede hacer esta cuenta. Pero, ¿alguien me puede decir cuál es la cuenta acá? ¿Cuánto da? En este caso. ¿Cuánto? Excel. ¿Alguien lo hizo ya? Ay, Dios. ¿Sería qué? 1 sobre... ¿Cuánto? Para no hacerlo. A mí me dio 414. Ok. 70. Listo. Ya miramos entonces. 414, o sea, como son muestras no podemos poner .70 muestras, entonces 400, ¿qué? ¿15 muestras? 14. Bueno, sí, 415 aproximadamente. Ok, este es un log. Este es el log en qué base. No sé cómo se hace en Excel, entonces lo voy a poner así. 2.7, coma, punto y coma. Y acá 2 por m, ¿cierto? Ah, no, espere. Log de 2 por m sobre delta. De 2 por m, ¿cuánto era m? Por 100 sobre delta. Y efectivamente me dio 417, ¿cierto? Y hagámosle un round acá. Un redondeo. Ok, entonces la respuesta de eso, hijo de madre, número de decimales. Número de decimales. Profe, pero ahí pusiste 2 por 0.1 por... sí, mentira, sí. Creo que sí. Dame un segundo acá, creo que me lo tiré. Me toca poner otro más. Uy, no, algo hice mal. Este lo cierra acá. Listo. Y este lo cierra. Creo que falta un paréntesis. Sí. No, allá. 418 muestras, ¿listo? Entonces, simplemente para que se hagan una idea un poco más numérica. ¿Este qué era? Este era delta. No, epsilon. Epsilon. El otro era delta. Y el otro era m. Entonces, este era 0.1. Este era 0.5. Y este era 100. Y ya hagámoslo. What. Acá. Ay, ¿qué se hizo? Bueno, no sé. Ojalá no lo necesite. Este era epsilon, que es F2. F2. Este era delta, que es ¿cuánto? F4. Y este... Creo que está usando logaritmo en base 10. ¿Sí? Creo que el estándar es... No, ya lo puse en base, porque es el log en la base, entonces le puse la base 2.7. Acá, mire la base es 2.7. Ok, porque creo que si escribes Euler o si la lee como... Bueno, no, pero igual le funciona. Entonces, simplemente para que nos hagamos una idea cuantitativa de esto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un espacio de hipótesis más pequeño? Según esto necesitamos menos muestras. Ok, ¿qué pasa si el espacio de hipótesis es más grande? A ver, ¿dónde está nuestro espacio de hipótesis? Este es F4.
log de 2m. 2m, sí. Ok. ¿Cuál era? 400. No, 100. A ver, ¿qué pasa si nosotros permitimos más error de generalización? No más error, sino somos más flexibles respecto al error de generalización. ¿Eso cómo lo controlamos? Como en nuestro epsilon, ¿cierto? Entonces, si somos más flexibles, ponemos esto en 0,2. Entonces, necesitamos menos muestras. Este sería nuestro n, ¿cierto? Y eso casa muy bien con lo que tenemos, porque si nosotros permitimos cometer más errores, cuando generalicemos, necesitamos menos muestras. ¿Qué pasa si somos muy exigentes respecto a generalización? Es decir, si queremos, nos preguntamos cuántas muestras necesitamos, si queremos si queremos generalizar con muy poco error, por ejemplo este de acá, entonces ya necesitamos un montonón de, ¿cómo le ponemos formato acá? Acá, oye, no sé qué dice, pero bueno, así. Necesitaríamos 4 millones de muestras, ¿listo? ¿Qué pasa si queremos que esos eventos malos ocurran con una probabilidad mucho más bajita? No, aquí el delta no está haciendo nada. No lo puse. F3. ¿Listo? Entonces necesitaríamos más datos todavía. Recuerden que aquí estaba, no sé, en 0,1. Si queremos que esto se haga más chiquitico, necesitamos más datos todavía, ¿cierto? ¿Y cuál es el impacto de la cantidad de hipótesis que tengamos? Pues en este caso, entre más hipótesis tengamos, miremos, si tenemos solamente 10 hipótesis, necesitamos ese número de muestras. Pero si tenemos 1000 hipótesis, 10.000 hipótesis, necesitamos más muestras. Entonces, vemos que la relación no es lineal, pero esto sí nos da una idea de una pregunta de nuevo fundamental que uno siempre le hacen es, bueno, ¿y cuántas muestras uno puede estimar que se necesita? Claro, esto es un modelo que tiene un montón de limitaciones, pero por lo menos uno lo que ya puede decir acá es lo siguiente. Uno puede decir, usted no me puede preguntar cuántas muestras necesito, me tiene que decir además de eso, cuánto el REO está dispuesto a aceptar en su generalización, acá, y me tiene que decir además cuál es la probabilidad de que ocurran, tolerable, de que ocurran casos en los cuales no generalice. ¿Listo? Entonces, esa es una cuentica que es útil. Y esta forma de acá la vamos a ver bastante más adelante cuando veamos otras cotas. Entonces la traigo acá simplemente para que se den cuenta que esta cosa al final se vuelve algún insumo que es, digamos que útil. ¿Cuánto habíamos dicho que era? 418, simplemente para... Con 418 muestras yo tengo garantía de que voy a aprender por debajo de este error y no voy a cometer errores, o sea, el error de generalización, el gap en el error de generalización va a ser lo más del 10%. Muy probablemente, ¿no? Cuando digo muy probablemente es con esta probabilidad de acá. Ok, listo. Esa es una cuentica útil. Pero eso fue como un interludio, ¿no? Estábamos preguntándonos por nuestro M. Vamos a tratar de construir algo, porque esa era la promesa, para ver qué pasa con ese M que está allá en rojo. Entonces, para saber qué pasa con ese M que está allá en rojo, yo me tengo que preguntar de dónde venía ese M. Entonces, cuando nosotros sacamos esa cuenta de ahí, esa cota, hicimos algo que tenemos que revisitar para ver si lo hicimos, pues en ese momento lo hicimos bien, pero si lo podíamos hacer mejor. Entonces, yo lo que tengo acá de nuevo es la probabilidad de que ocurran malos eventos. Malos eventos es que desde la muestra yo no generalice. No pueda decir algo muy interesante sobre lo que está pasando en lo desconocido. Entonces, esto de acá son los malos eventos. Cada hipótesis, por cada hipótesis yo puede ocurrir un mal evento, ¿cierto? Entonces,
Si yo tengo m hipótesis, podría tener m malos eventos, ¿cierto? Entonces, por eso le puse el índice acá. El m está asociado a una hipótesis y por cada hipótesis yo puedo tener un mal evento. Entonces, es simplemente una cuestión de notación. Entonces, si nos acordamos un poco lo que hicimos antes, lo que decíamos, lo que estábamos tratando de cuantificar es la probabilidad de ocurrencia de los malos eventos. Queríamos poner una cota para la probabilidad de ocurrencia de los malos eventos. Entonces, en la práctica, lo que hacíamos era que teníamos m hipótesis, entonces había m posibilidades de malos eventos, una por cada una de las hipótesis, y el algoritmo buscaba y cogía una de esas, ¿cierto? Ustedes ya deben estar más familiarizados por eso porque hicieron el ejercicio. Entonces, el algoritmo coge las n cesticas y escoge una de las n cestas. Escoge una de las n cestas. A priori yo no sé cuál es la cesta que va a escoger él. Pero lo que yo sí quiero caracterizar es la probabilidad de que en alguna de esas cestas que escoja ocurra un mal evento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue la idea? Lo que dijimos fue, bueno, vamos a caracterizar la probabilidad de ocurrencia de malos eventos. ¿Ok? Como yo no sé a priori cuál de esos eventos es el que me va a retornar menor error, entonces lo que voy a decir es, voy a acotar esa probabilidad por la probabilidad de ocurrencia, la suma de las probabilidades de ocurrencias de cada una de esas hipótesis. Ok, de cada uno de esos malos eventos. Lo voy a poner en ese sentido. Entonces, venga a ver. De nuevo. Este m de acá, ¿de dónde vino? Este m de acá vino de tratar de cuantificar la probabilidad de que ocurrieran eventos malos. ¿Cuáles son los eventos malos? Que yo no generalice bien. Esto es, que yo no generalice bien. Listo. Entonces, yo quiero cuantificar la probabilidad de que yo no generalice bien cuando selecciono de varias, cuando tengo m cesticas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es decir, bueno, esa probabilidad tiene que estar por debajo de la probabilidad de seleccionar malos eventos en la primera cesta, o malos eventos en la segunda cesta, o malos eventos en la tercera, o malos eventos en la décima cesta, en la décima canasta. Debe estar por debajo porque, digamos, yo cojo una de estas, pero como no sé cuál de estas es la que voy a coger, pues yo tengo que considerarlas todas. Por eso las meto todas aquí en la cuenta de la suma. ¿Listo? Y esto era lo que le llamábamos la cota de unión. Entonces, cuando cada una de estas la acotábamos con Hopdin, sumábamos y nos daba esta m. De ahí fue que vino. Simplemente les estoy recordando de dónde fue que vino. Pero hay algo que es bien interesante. ¿Qué significa que yo tenga un evento malo en una hipótesis? Significa que esa hipótesis cometió cierta cantidad de errores en los datos, en las muestras, y esos errores en las muestras diferían mucho de los errores en la realidad. Y atentos que este es el truco. Resulta que dos hipótesis diferentes pueden tener probabilidades de malos eventos muy parecidas. Eso es todo. Ya, si tenemos eso, ya lo tenemos. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estábamos haciendo acá? Nosotros dijimos, bueno, yo quiero la unión de estas cosas, la probabilidad de todas unidas. Aquí están los malos eventos, m malos eventos, ¿listo? Yo quiero la probabilidad de la unión de todas estas cosas, entonces por eso hago este dibujito de acá. Esta es la unión de todas estas cosas, y esa probabilidad debe estar por debajo de estas de acá, ¿cierto? De la suma de las probabilidades de estas de acá. Eso es lo que dice acá atrás. ¿Ok? Pero, ¿listo? ¿Lo tienen? Eso fue todo lo que hicimos en ese momento. Pero fijémonos en eso. ¿Qué pasa si tenemos dos hipótesis que son similares? Aquí no dijimos nada sobre qué tan parecidas eran las hipótesis. Aquí simplemente dijimos, tenemos m hipótesis
esta cantidad de acá me caracteriza la probabilidad de que esa hipótesis no funcione. Esta de acá es la probabilidad de que de que la hipótesis 2 no funcione, esta de que la hipótesis M no funcione. Yo sumo las probabilidades de que todas las hipótesis, o sí, de que todas las hipótesis no funcionen, y eso me acota la probabilidad de la unión de todas esas hipótesis. De todos esos malos eventos. Ok, eso no tiene nada raro. Pero ahora vamos a meter un elemento adicional, es qué pasa si dos hipótesis se parecen. Entonces, veámoslo aquí al lado izquierdo, en estas cesticas. ¿Qué hacen las hipótesis? Las hipótesis lo único que hacen es colorearnos las bolitas, ¿cierto? Entonces nos dicen rojo si cometemos errores, verde si no los cometemos. Entonces pensemos ya en un caso real. Dos hipótesis de la cesta podrían ser diferentes, pero podrían ser diferentes, muy parecidas, como dice acá, pero si son muy parecidas, pueden colorear, aquí estoy, el resto de todas las bolitas de la misma manera, ¿sí ven? Todas estas están de la misma manera, y cometer errores son algunas diferentes, ¿cierto? Digamos que aquí el argumento es, si yo tengo dos hipótesis de estas que sean muy similares, no la misma, pero sí muy similares, cuando yo las use, por ejemplo, para clasificar en los datos de los clientes del banco, a los que nunca voy a poder tener acceso, van a parecerse mucho las etiquetados que yo use, los colores que yo use, excepto en algunos de ellos. ¿Por qué? Pues porque las hipótesis son muy parecidas. Entonces las ideas para clasificación que yo tengo son muy parecidas, pues deberían clasificar a las personas del banco de manera muy similar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Que si eso es así, entonces los errores que se cometen en la cestica de H1, la cestica a la que no va a tener acceso de H1, el error de generalización, bueno, el error fuera, a lo que no tengo acceso, debe ser muy parecido para H2. Ok, listo. Entonces, ¿qué pasa qué hacíamos en nuestro ejercicio? Cogíamos de algunas muestras, y calculábamos y mirábamos la proporción de errores que se cometen en esas muestras. Entonces, ahí toca meter un elemento adicional, y es que realmente lo que hacíamos era construir datasets, este de acá. Entonces, para el mismo dataset, para el mismo conjunto de clientes, para la misma muestra de clientes, si usamos dos reglas que sean muy parecidas, nosotros podríamos esperar cometer errores muy parecidos en la muestra. Y eso es lo que dice acá. ¿Ok? Entonces, si tenemos dos hipótesis y dos hipótesis del conjunto se parecen, entonces los errores que se cometen sobre la muestra para la hipótesis 1 y para la hipótesis 2 son muy parecidos para gran cantidad de datasets, para la mayoría de los conjuntos de datos que yo pueda construir desde el ejemplo de los clientes. Primera cosa. Y segunda cosa es que el error de generalización también se debe parecer. ¿Por qué? Porque es que estos son reglas de clasificación, y si las reglas son muy parecidas, pues deberían clasificar de la misma manera. No estoy diciendo nada diferente. ¿Okay? Eso quiere decir que el error de in sobre H1 menos el error de out sobre H1 debe ser muy parecido, perdón ahí por las rayas, a esto mismo. Aquí no me va a quedar bonito. A esto mismo. A esto mismo, pero el error de in de H2 menos out de H2. ¿Listo? Eso es todo, porque son parecidos. Entonces, en última, lo que estoy diciendo es que si las hipótesis son muy parecidas, sus errores de generalización deberían ser muy parecidos. Gracias. Ok. ¿Eso qué implica respecto a este dibujito de acá?
Lo que implica es que si tengo dos hipótesis que son muy parecidas, los malos eventos, las probabilidades de ocurrencia, o no, los malos eventos para la hipótesis 1 son muy parecidos a los malos eventos para la hipótesis 2. Es todo. Entonces, lo interesante de lo que acabamos de hacer es que si yo logro meter hipótesis muy parecidas dentro de la misma bolsita, yo ya no tengo que considerar las disyuntas, que fue lo que hice acá, en la cota de unión, sino que de pronto puedo hacer esa cota más pequeña al considerarlas más juntas. ¿Ok? Entonces, puedo pasar de algo que estaba antes muy separado a algo que está más pegado. ¿Listo? ¿Cuál es el truco? Es meter hipótesis similares en la misma bolsita. Entonces, si yo logro meter hipótesis parecidas en la misma bolsita, yo ya no tengo que asumir que los malos eventos son disyuntos, sino yo puedo decir que los malos eventos tienen un alto nivel de sobrelape. ¿Ok? Eso quiere decir que la cota de unión estaba sobreestimando, o posiblemente estaba sobreestimando esa probabilidad. ¿Por qué la estaba sobreestimando? Porque porque cuando hicimos la cota de unión, básicamente nuestro supuesto era que, como el peor de los casos, en el peor de los casos, el mal evento asociado a la hipótesis 1 no tiene que ver nada con el mal evento asociado a la hipótesis 2, etc. Pero si existen hipótesis que se parezcan dentro del espacio de hipótesis, esos malos eventos difieren muy poquito. ¿Ok? ¿Entendido eso? ¿Preguntas? ¿Sí hay o no hay? ¿No? ¿No? ¿Está entendiendo todo? ¿Qué? Que como que la hipótesis que desconocemos simplemente la causa, ¿qué tan parecidas son las hipótesis que tenemos adentro? Sí. Allá vamos. Vamos a ver si podemos hacer algo para decir qué tan parecidas son las hipótesis que tenemos en la caja. Y es lógico, ¿no? Piensen ustedes en una caja con explicaciones. A ver, vamos a hacerlo acá. 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 Borrar. Entonces, piensen ustedes en el perceptrón. Ahorita lo vamos a hacer, pero vamos a pensar en el perceptrón. Entonces, ya que ustedes están familiarizados con el perceptrón. El perceptrón es una raya, ¿cierto? Es una raya que parte el espacio en dos. En el espacio de los positivos y en el espacio de los negativos. ¿Cierto? Hasta ahí estamos. Dentro de las rayas, dentro de las hipótesis que se tiene el perceptrón, podemos hacer una que sea muy parecida. ¿Cierto? Otra muy similar. El perceptrón es una raya. Podemos hacer una raya que sea muy, muy parecida a ella. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es el error de generalización? Out. ¿Qué es in y qué es out? Para la hipótesis, esta llamémosla la hipótesis 1, la primera. Listo, está re feo. Y para esta que es la hipótesis 2. En in H1 y out H1 y que sería in H2 y que sería out H2. Y déjenme hago el dibujito más bonito para que me entiendan. Entonces de nuevo, despacio. Yo tengo dos perceptrones. Un perceptrón y dos perceptrones. ¿Listo? Ay, Dios, no puede ser. Este es H2 y este es H1. Ok, entonces, para que me entiendan, vamos a hacerlo. ¿Cómo se calcula EIN? ¿Qué es EIN? ¿Qué es esto de acá? ¿Sería la cantidad como de puntos mal clasificados sobre la cantidad de datos? La cantidad de puntos mal clasificados que se cometen cuando yo uso la raya roja o cuando yo uso la raya azul, ¿cierto?
Pero usted lo acaba de Sí. decir, usted habló de la cantidad de puntos mal clasificados, entonces uno le toca arrancar desde unos puntos. Saca una muestra, entonces la muestra, esto está en el R2, ¿cierto? La muestra en R2 son unos puntos acá, ¿cierto? Entonces, esos puntos están fijos y lo que hace la raya roja, es decir, estos puntos de este lado son 1 y los puntos del otro lado son -1. Y la raya azul dice lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que por lo menos para estos puntos verdes que yo tengo acá, la tasa de errores que se está cometiendo es básicamente la misma, ¿cierto? En el ejemplo que tengo acá, esto es un ejemplo. La tasa de errores que se está cometiendo es esencialmente la misma. Listo, ese sería A. ¿Qué sería el error? ¿Qué sería el error? Este sería E. La conclusión es que para un conjunto finito de puntos, si las rayas se parecen mucho, los errores se parecen mucho. ¿Qué sería el E-out? ¿Qué sería? Ese es el error al cual yo no va a poder tener acceso, ¿cierto? Entonces, recuerden que hay un ideal por detrás, ¿cierto? El ideal es igual, es una raya. Ay, no, espere que aquí puedo hacer rayas. Entonces, hay un ideal, hay una raya ideal. La voy a trazar en negro. ¿Cierto? Esa raya ideal va a ser mi F, al cual yo no tengo acceso. ¿Listo? O, mejor aún, ni siquiera va a ser una raya ideal. Va a ser una función ahí medio rara que separa a la gente. Este es mi F. Entonces, ¿qué es este error de acá? Es, digamos, ¿cuántos errores cometí, por ejemplo? Aquí cometí errores, ¿cierto? Yo dije que era 1 y, por ejemplo, la raya negra me decía que era -1. Aquí cometí errores respecto al azul. Aquí cometí errores. Aquí cometí errores. Aquí cometí el azul. Y aquí cometí un montón de error. ¿Cierto? Lo voy a sacar acá. Si esto era lo que usted tenía acá y esta era la raya azul. Si esta es su clasificación y esto era lo que usted quería hacer, los errores realmente están en estas partes, ¿no? Aquí usted decía que era +1 y aquí -1. Entonces aquí usted dijo que era +1 con la raya azul, pero la raya negra le dice que es -1. Entonces cometió un error. ¿Listo? Todas estas áreas de acá consisten en errores. La proporción del área que usted tenga en negro respecto al área total, ese es el E-out. ¿Cierto? Y lo mismo vale para el rojo. Entonces, para el rojo, yo también puedo volver a estudiar esta cosa de acá. Y las proporciones de área donde se cometen errores, que son aquí, yo dije que era +1 con el rojo. Y sin embargo era -1 cuando yo lo hago con el negro. ¿Listo? Entonces aquí cometí errores, aquí cometí errores, aquí cometí errores, aquí cometí errores. El razonamiento que estamos diciendo es simplemente que dos perceptrones parecidos tienen áreas negritas que son parecidas. No es más que eso. Entonces estos dos de acá también son similares. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, si yo sé que estas dos cosas son similares, esa probabilidad de eventos malos se va a aparecer para las dos hipótesis. Ya, no es más que eso. Ok, entonces, lo que estábamos diciendo aquí, ¿sí entendieron? Sí. Listo, gracias. Lo que estábamos diciendo acá es, lo que acabamos de decir es que la cota de unión estaba sobreestimando, posiblemente sobreestima, siempre y cuando nosotros, sobreestima si existen dentro de la bolsa con las explicaciones que sean parecidas. Porque si todas las explicaciones son diferentes, pues estamos en este caso de acá, que todas son disyuntas. Pero no podría esperar, por ejemplo, intuitivamente, dentro de los perceptrones tenemos dos perceptrones que se parecen mucho, el rojo y el verde. Y pues si los perceptrones se parecen mucho, pues la cantidad de errores que tienen que cometer tanto en una muestra como en la generalización también se deben parecer.
Ok, listo. Eso no tiene nada extraño. Pero eso sí nos da una idea. Y la idea es que nosotros podemos coger infinito número de rayas o de perceptrones o de hipótesis, que es el lío en el que estamos metidos, y meterlos en tipos de hipótesis. Si nosotros logramos construir tipos de hipótesis y esa cantidad de tipos de hipótesis es finita, entonces de pronto podemos aspirar a reemplazar el m con nuestra cantidad, con esta cantidad que estaba chévere, que era nuestro m sub h. Entonces, este m sub h lo vamos a pensarlo como tipos de hipótesis. Ahora nos vamos a meter a cómo construir los tipos de hipótesis, cómo cogemos infinito número de rayas y las metemos en bolsitas. Bolsitas donde las hipótesis que estén dentro de esa bolsita se parezcan. Ok, bueno. Entonces, la tarea es la siguiente. Vamos a agrupar líneas. Entonces, partamos del espacio de hipótesis que estábamos trabajando acá, que era el espacio de hipótesis de los perceptrones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos perceptrones podemos armar en el plano? ¿Cuántos? ¿Cuántos perceptrones hay en el plano? ¿Ah? ¿Infinitos? Infinito número de perceptrones, ¿cierto? Entonces podemos usar la cuota que construimos, la que teníamos, la de m mayúscula, para poder decir algo sobre esta probabilidad de cometer errores. No. Entonces ese es un caso chévere. Los perceptrones, ¿listo? Entonces, si nosotros observamos todos los planos, todas las líneas, todos los posibles perceptrones desde la perspectiva del plano, entonces atentos acá con esta palabra perspectiva. Entonces, si ustedes se paran afuera del plano y ven todas las rayas, ¿cuántas líneas hay? Pues infinito número de líneas, ¿ok? Listo. Pero recordemos que hace un perceptrón. Un perceptrón tiene sentido cuando usted lo evalúa respecto a un punto. ¿Cierto? Un perceptrón, digamos que la utilidad del perceptrón es clasificar. Entonces, yo tengo que darle algo para que clasifique. Entonces, yo le tengo que decir perceptrón, este es el punto. Entonces, él dice, ah, bueno, está a este lado, entonces esto es 1. Está a este lado, entonces esto es menos 1. Entonces, supongamos que esto es más 1 y esto es menos 1. Ok, listo. Entonces, nosotros podemos tener dos perspectivas del problema. Una la podemos tener los perceptrones solitos, que viven en el plano, y la otra es los perceptrones vistos desde este punto de acá, desde un punto. Ok, ¿qué hace el perceptrón con ese punto? Pues lo colorea, dice es más 1, y si el punto está al otro lado, dice es menos 1. ¿Cierto? Eso para nosotros no genera ninguna dificultad, ya lo entendemos y lo conocemos muy bien. Pero esa idea que acabamos de decir, que es sutil pero es importante, de pararse en el punto y mirar los perceptrones que hay desde ese punto, es la idea clave para poder hacer la agrupación que necesitamos. Entonces, atentos acá. Volvemos a hacer la misma pregunta y es, ¿qué pasa si observamos a todos los perceptrones desde un punto, desde la perspectiva de un punto en el plano? Fijamos el punto y vamos a mirar qué perceptrones hay. Entonces, ¿cuántos, entre comillas, tipos de línea podríamos tener? Entonces, hagamos el ejercicio. Yo fijo un punto en el plano y me pregunto cuántos tipos de perceptrones podría tener. Vamos a hacerlo acá. Ok. Entonces, este es el plano. Yo fijo un punto en el plano. Y me pregunto cuántos tipos de perceptrones puedo tener. Ayúdame a responder esa pregunta. Entonces, este es el puntico que está en el plano. Vamos a ponerle otro color. Esperen, mejor. Esto es gordito. No. Ay, no. Quería poner los gruesitos, pero no va a poner, entonces mejor así. Tengo un punto en el plano. A ver, y esto no es nada complicado. Hay unos perceptrones que viven ahí. Entonces, por ejemplo, vive este perceptrón de acá. Está este otro perceptrón de acá. Está este otro perceptrón de acá. ¿Listo? Entonces, si yo me paro acá, si yo soy un señor que estoy aquí,
Si yo soy un señor que estoy acá y miro a los perceptrones desde acá, el perceptrón, por ejemplo, este perceptrón rojo puede decir que yo soy más 1. Este perceptrón verde puede decir que yo soy menos 1. Y este perceptrón negro puede decir que yo soy más 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo clasifico con el rojo, por estar, esta flechita indica el lado de que voy a clasificar, el lado del espacio que se van a clasificar con más 1, pues este me va a salir más 1. Voy a simplificar acá. Entonces si tengo esto de acá y este perceptrón rojo acá, entonces yo digo que es más 1. Pero resulta que este perceptrón rojo que me clasifica como más 1, desde la perspectiva del punto, hace lo mismo que este perceptrón de acá, negro, que me clasifica como ¿qué? Como más 1. Para estas dos cosas, el efecto del perceptrón siempre va a ser ¿qué? Que ese punto quede clasificado como más 1. Mientras que, si me paro desde este punto de acá y tengo este perceptrón de acá, ¿cierto? Este perceptrón de acá está como en otra categoría diferente. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer este perceptrón de acá? ¿Cómo me lo va a clasificar? Como menos 1. Como menos 1. Pero no solo ese perceptrón de ahí, sino que, por ejemplo, este otro perceptrón de acá. ¿Sí o no? Entonces, atentos porque aquí está todo el truco. Si yo me paro en un punto, ya no tengo un infinito número de perceptrones, sino tengo unos perceptrones que son los perceptrones que me clasificaron como más 1. Y tengo en otra bolsa estos verdes, estos azules que me clasificaron los infinitos números de perceptrones como menos 1. Entonces, desde la perspectiva del punto, existen un conjunto de perceptrones que son muy parecidos. ¿Cuáles son? Aquellos que me clasificaron el punto como más 1. Y existe otra bolsa que es diferente de perceptrones que tienen la habilidad de clasificar ese punto como menos 1. Entonces teníamos un infinito número de perceptrones inicialmente. Y a través de lo que acabamos de construir, nosotros podemos hacer dos bolsitas, es decir, todos los perceptrones que tengan, que me clasifiquen a mí como 1 y todos los perceptrones que me clasifiquen a mí como menos 1. ¿Listo? Entonces yo tenía estos dos perceptrones, este perceptrón acá, este punto. El punto lo dejo fijo porque estoy trabajando desde la perspectiva del punto fijo. Y me pregunto cuántos tipos de líneas hay. Entonces, estos dos tipos de líneas que me clasifican este perceptrón como negrito están dentro de la misma bolsa. Mientras que existe otra bolsa que tiene estos dos más otro montonón de perceptrones que me dejan el punto negrito. Blanquito. ¿Listo? Entonces, yo cogí un montononón de líneas infinitas y desde la perspectiva del punto armé dos bolsas. Bueno, puede haber algo por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque logré reducir un montonón de hipótesis a solo dos bolsitas de hipótesis. ¿Cuál fue el costo que tuve que asumir? Que ahora estoy parado en un punto. Y tengo que pararme desde un punto, pero para nosotros eso no es, digamos que tan malo porque nosotros trabajamos con datos. Entonces tenemos un dato y desde el dato estudiamos cuál es el comportamiento del espacio de hipótesis y nos damos cuenta que podemos construir esas dos cajas. ¿Listo? ¿Entendieron eso? Eso es, digamos, lo que necesitamos entender, no hay más claro. Listo, entonces, ¿cuántos tipos de líneas dentro de ese infinito número de líneas podemos armar? Dos. Aquellas que me clasificaron a mí como negro y aquellas que me clasificaron a mí como blanco. Listo. Entonces, si ustedes son tan pilos, díganme cuántos tipos de líneas pueden armar si tenemos dos puntos. 4. A ver, 4. A mí me toca hacerlo despacio. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué me cuentan? Yo tengo dos puntos. Pues una que
Los tipos que nos clasifican a positivos. Listo, entonces, Negativos. listo, entonces yo puedo tener este como... Hay unas líneas que me clasifican a mí como negro, negro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este perceptrón de acá, este perceptrón de acá, y este perceptrón de acá, ¿cierto? Pero pues aquí no nos importan tanto los perceptrones, nos importa saber cuántas bolsitas podemos hacer. Hay una bolsa que me deja estos dos como negros. Hay otra bolsa que me deja ¿qué? Por ejemplo, estos como blancos, ¿cierto? Entonces, ¿qué perceptrones hacen esto? Por ejemplo, este de acá, por ejemplo, este de acá, ¿cierto? Ok, pero de nuevo no me interesan los perceptrones, sino las bolsas asociadas a esos perceptrones. Va una, van dos. Listo. Entonces, hay otra que es esta, ¿cierto? ¿Qué perceptrones hacen esto? Entonces, por ejemplo, este lo hace y este lo hace. Bueno, pero no me interesan los perceptrones, me interesa la bolsa de los perceptrones. Y aquí el compañero dijo 4, entonces la otra me imagino que es esta. ¿Cierto? Desde la perspectiva de los puntos, ¿existen otra clase de perceptrones? Estos dos puntos están fijos, yo los fijo. Me pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿existen otra clase de perceptrones, otra bolsa donde podamos meter a todos los perceptrones? ¿Se nos quedó algún perceptrón afuera? No. No, ¿cierto? Ok, listo. Entonces la respuesta es, para dos entradas, para 2x, yo tengo 4 tipos de líneas. Entonces aquí acabo de meter un ingrediente adicional y es que la cantidad de líneas depende de la cantidad de puntos que yo esté considerando. Listo, está bonito el juego, ¿no? Siguiente. Con 3. ¿Cuántas? Con 3. 8. A ver, hagámoslas. 8 dicen acá. Listo, entonces vamos a hacerlas acá. Listo, entonces yo me estoy preguntando sobre cómo los perceptrones están coloreando los puntos, ¿cierto? Entonces, una forma de colorear los puntos es todos negros. Bueno, lo voy a hacer así más fácil. Una forma de colorear los puntos es todos blancos. ¿Listo? Entonces, esa es una. Otra forma de colorear los puntos es uno de estos y el resto blancos. Otra forma de colorear los puntos es uy, ahora sí no me funcionó. Ay, no pude hacer nada. No puede ser. Wow. Algo está haciendo raro. Cortar. Listo. Otra forma de colorear los puntos es, pues, por pereza, me va a tocar hacerlo. Este era negrito, este negro y este blanco. Y pues creo que ya todo el mundo se dio cuenta que si yo tengo x sub 1, x sub 2 y x sub 3, yo podría colorear los puntos algo así. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Esos son todos los posibles colores, ¿no? Lo voy a hacer así porque es más fácil. Pero todo el mundo entiende qué estamos haciendo acá, ¿no? Coloreando los puntos. Ok. Entonces la respuesta es 8. Va. ¿Pero será 8 en todos los casos? ¿Qué pasa si nosotros tenemos este caso de acá? ¿Lineales? ¿Señor?
Si son colineales. Sí. X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Entonces, este tipo de coloreo, este de acá, ¿se puede lograr? No. ¿Por qué no? A ver, miremos. Ese coloreo sería este y este, ¿cierto? Pero yo quiero hacerlo ¿con qué? Yo quiero colorear con la acción de ¿qué? De estos señores de acá. Yo puedo construir un perceptrón que me logre colorear los puntos de esta manera. ¿Sí o no? No, profe, no. No, porque estos puntos no son linealmente separables, ¿cierto? No puedo construir una raya que los separe. ¿Dónde más tengo problemas? Acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese coloreo es este de acá. Y yo no puedo construir una raya que me permita separar estos puntos, porque no son linealmente separables. No existe una raya que me separe los puntos de esta manera. ¿Listo? Entonces, cuando los puntos son colineales o degenerados, puntos degenerados, o por ejemplo los tres puntos fueran el mismo, claro, pues si los tres puntos son el mismo, x sub 1, x sub 2 y x sub 3, yo no los puedo separar. Aquí me quedó mal, hay 6 tipos de líneas, ¿cierto? De una vez arreglo. ¿Por qué? Porque me toca descartar esos casos donde los datos no son linealmente separables. Estos dos de acá, ¿cierto? Entonces, para lo que acabamos de darnos cuenta es que para 3 puntos toca hacer un razonamiento un poquito más fino. Digamos, en el caso general, usted podría tener hasta 8 posibles bolsas donde puede meter al infinito número de perceptrones, pero en el caso de que los puntos sean colineales, solo puede tener 6 bolsitas. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántas líneas si tenemos 4 puntos? A lo sumo 16. Yo digo que menos de 16. A ver, hagan sus cuentas. ¿Cuántas? 16, más de 16 ideas para eso. A ver, entonces, pues hagámoslo, ¿no? A eso vinimos. Listo, 4 puntos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos? A ver, entonces, si hiciéramos así como la tablita, podríamos hacer x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, ¿cierto? Entonces podríamos simplemente como mirar el patrón. Entonces tengo 0, 0, 0. ¿Cuántas de esas combinaciones hay? ¿Cuántas de esas posibilidades hay en esta tabla? 16. 2 a la 4, ¿cierto? 16. Pero nos dimos cuenta que hay casos donde, por ejemplo, puede pasar esto de acá. Y en estos casos, toca tener cuidado. ¿Cierto? Ok. Persiste la pregunta. ¿Cuántos pueden haber? ¿Cuántos? Pues a lo mucho 16, ¿no? Pero ¿cuántos pueden haber? A lo más, 16, ¿seguros? ¿Seguros? Bueno, sí, 16 es una cota. Pero, miren este caso de acá. Esperen, lo usamos para que no se me confundan con los colores. Sí, un no es posible, ¿no? ¿Señor?
Si Pa- simula un sol, no es posible. Estos 4 puntos yo los fijé, son estos 4. Para estos 4 puntos, ¿cuántos casos hay? Son esos 4 que están ahí viendo en sus pantallas. Si las diagonales son lineales, no. Pues es que yo digo que, digamos, en el caso. ¿Se perdió? Estamos quitando las combinaciones lineales de dos elementos. O sea, esta de acá, pero no sé si es lo mismo, pero pilas porque este de acá no se puede lograr, ¿cierto? Y para estos 4 puntos, este de acá tampoco se... Para estos 4 puntos, no para... En general 4 puntos. Para esos 4 puntos, este de acá no se puede lograr. Entonces, de las 16 que había, yo le tengo que restar, ¿qué cosa? 2. Que para estos 4 puntos no se pueden lograr con separadores lineales. ¿Cierto? Cualquier otra se puede lograr, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces cualquier otra, lo que yo tengo serían algo de esto, por ejemplo. Esta es una, sí se puede lograr con una raya de estas. La otra sería... este tipo es lo mismo, ¿no? Es como el complemento, se pueden lograr. Las otras serían... Esto de acá se puede lograr. Pero realmente, si uno se pone a pensar en este caso particular de acá, estas de acá, terminan siendo las problemáticas. ¿Cierto? Ok, entonces, ¿en cuántas categorías podemos meter 4 puntos? Estos 4 puntos. A lo más 14, ¿no? Listo. Entonces, ¿por qué los 14? 2 a la 16 sería como todos los que podríamos tener, pero en este caso particular nos toca sacar este caso amarillo y este caso amarillo de acá. Los dos casos amarillos. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Sí o no? Es decir, profe, que estamos quitando la cantidad de líneas que podemos formar entre ellos. Estamos quitando los casos donde no podamos, no la cantidad de líneas. Estamos quitando los casos en los cuales el perceptrón no sea capaz de explicar ese conjunto de datos. O sea, Pero esa cantidad de casos coincide con la cantidad de líneas que podamos formar. Ah, bueno, eso es otra cosa. De 2 puntos. Sí, eso es otra cosa. Listo. Ok. Creo que lo tenemos. Una pregunta. Si tenemos 5 puntos, ya les digo cuáles puntos, ya que estamos acá. Ay, Dios mío, ay, Dios. Tenemos este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Tenemos 5 puntos, los fijamos. Desde la perspectiva de esos puntos, ¿cuántas de estas categorías podemos formar? Ahí para que lo piensen, un momentico. Entonces alguien me puede decir, profe, a lo más 2 a la 32. Y yo le digo, sí, pero es que estamos hablando no del caso general, sino de estos 5 puntos de acá. Pues yo tengo una conjetura, no tengo la idea, sería 2 a la 32 en este caso, menos Sí. la cantidad de diagonales que pueda trazar. ¿En cuántas Eso son? es las 5. Esto podría formar un polígono. Y lo ideal sería como quitarle las diagonales que son las que no permiten hacer la partición de esos valores correctamente. ¿Qué? Pues ahí sería... Hágalo y me dice cuántos. Hagámoslo. Aquí 32. La cantidad de diagonales ahí serían 2 por cada punto. Serían 5, ¿no? Entonces, 27 serían el total de separaciones. 27. Vamos bien, pero creo que en la cuenta le faltan otras. Porque lo que está diciendo el compañero creo que es, no sé si es lo mismo. Yo puedo meter esto como entre un círculo grandote.
Ya, un circulito. Y él habla de diagonales, ¿cierto? Entonces usted está hablando de cosas como estas. ¿Sí? No, me refería a que ¿Cuáles? si pensábamos que en esos puntos como un polígono, las Ujú. diagonales serían las líneas que unen a los dos puntos que no estén, a los puntos que no estén consecutivos. Mm, Y esas diagonales serían los perceptrones que no se pueden, como en este caso. como acá, como arriba, que teníamos estos 4 y usted decía, estos no se pueden. Ahí hay dos diagonales. Y Esas estos dos no se pueden. diagonales son las que no dejan Mm, quedar bien. Entonces estaba pensándolo como entonces usted así. está algo así como esta diagonal y esta, ¿cierto? Ajá. Y eso, Esta cada y esta. Mm, y ahí hay esta. 5 diagonales. No, porque al ser borde, sí es Pero posible. El borde sí hay es más, posible, ¿no? sí. ¿Ah? Si es borde, sí se puede. Hay más diagonales. No No, diagonales porque como grupos de puntos no consecutivos, ¿cierto? La idea que tiene 5 usted es, por, por 5 por ejemplo, 2. este. serían 8 diagonales, ¿no? No, hay máximo 5. Porque pues no se pueden contar 2 veces, ¿no? Se Ayúdame a cuentan 2 construir. veces. Profe, arme Porque como la estrellita que se va armando con los 5 puntos. Listo, aquí tengo los 5 puntos. Pero lo vuelvo a hacer. Tan como participante, entonces lo voy a hacer despacio. Entonces aquí tengo los 5 puntos y voy a armar el polígono que me dijeron. ¿Listo? Para que quede decente. ¿Y ahora qué hago? Díganme ustedes. Armo las diagonales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué las diagonales? ¿Cuál es el racional detrás de las diagonales? Si estos dos puntos que une esta raya verde están negros y el resto blancos, ese es un caso que tengo que descartar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque este sería un caso que se vería así. Ah, joder. Sería este caso. Este negro y este blanco y este blanco y este blanco. Y no me sirve. ¿Listo? Ok, muy bien. Pero está este caso que tengo que descartar y no sé si esto les ayude. Está este otro caso que tengo que descartar. Profe, serían 22 entonces, porque sería como el que los clasifica sin tanto. Por ahí va la cosa. Entonces, espere que yo quiero ver las 5 rayas. Entonces, hay dos casos que tengo que descartar. Uno es este caso donde yo los pinto así y el otro es otro caso diferente donde yo los pinto, digamos que negándolos. ¿Cierto? Entonces, una raya de esas me ayuda a contar. Por cada raya yo tengo que descontar 2 casos. Listo, esa es una. ¿Cuál es la otra? ¿Este de acá? Ay, perdón, verde. Esta es otra donde puedo usar el mismo argumento. 2. Esta es otra donde puedo usar el mismo argumento. 3. No veo las otras. El primer punto, profe, el primer punto al segundo contiguo, hacia la derecha. Primer punto, No ¿cuál? rayar. ¿Dónde paro? El primero que cogió arriba, el de arriba. 1. Ah, listo. Al 2. tercero a la Ah, listo. Sí, es que yo soy malo para estas cosas. Listo. 3. ¿Y cuál más? Del 2 al 4 también. Ah, listo. Del Y 2 2 al al 4. 4. Listo, ahí están todos. ¿Ok? Entonces, cada raya de estas nos da un caso de estos. Tenemos 5 rayas de estas, 5 por 2, 10. Tenemos 22. Entonces, atentos acá. Uno originalmente podría pensar que eran 32 bolsas en las cuales uno podía meter los perceptrones que ayudan a clasificar estos puntos. ¿Cierto? Y lo que acabamos de describir acá es que para 5 puntos... estos 5 puntos fijos tenemos 22. 22 categorías. Estas 22 son mucho menos que 2 a la 5, que era lo que uno arrancaba desde el principio. Potencialmente, para n puntos, yo puedo tener n diferentes, 2 a la n diferentes bolsas en las cuales voy a meter mis perceptrones. Pero, por ejemplo, en particular para estos, yo tengo 22, que es bastante menos que esa cantidad que teníamos ahí. ¿Listo? Entonces, Profe, ok, una pregunta. dígame. Una pregunta. Si en esa figura 3 puntos son colineales, ¿ahí qué pasa? A ver, lo hacemos. O sea, si se mete, por ejemplo, el punto 3 en la línea 2, 4. Punto 3 en la línea 2, 4. Ahí toca pensar en otra cosa, ¿no? Ahí Pero sería el serían cuando
polígono de 4 lados. Sí, es como un polígono de 4 lados, toca descartar, ya sabemos que de aquí toca descartar el caso donde este nos queda en la mitad. Pero Eh, siguen siendo 5 puntos. ¿Qué pasa ahí? O sea, tocaría restarle más toca de restarle X. más. Entonces, eso es importante porque depende, digamos, para n puntos, a lo más yo puedo tener 2 a la n. Pero dependiendo de los puntos, yo puedo tener bolsas de tamaños diferentes. Perdón, número de bolsas diferentes. Bolsas donde voy a meter los perceptrones. ¿Listo? Ok, pero ese es como en el caso, ese es como el caso que estábamos viendo de los puntos degenerados con 3 y así y así. Entonces aquí yo tengo que restarle más. ¿Listo? Es igual. Ok, bueno, lo tenemos. Aquí habían a lo más 14, en el otro lado para ese conjunto de puntos habían 22. Entonces, ya lo tenemos. ¿Y lo tenemos por qué? Porque pasamos de un problema donde teníamos un infinito número de hipótesis a un problema donde si tenemos los puntos, unos X, nosotros a partir de esos X podemos hacer bolsas donde metamos hipótesis diferentes. Y si hacemos bolsas donde metemos hipótesis diferentes, vale esto que dijimos acá de alguna manera, y es que esas hipótesis tienen errores que son similares, y si esas tienen hipótesis que son tienen errores similares, ya no necesitamos utilizar la cota de unión. Esto me estaba doliendo un poquito, pero vuelvo acá. Entonces, el número, vamos a definir algo que se llama el número efectivo de líneas. Entonces, es el máximo número de líneas con respecto a n puntos. Yo fijo los n puntos y yo cuento cuál es el máximo número de tipos de líneas, de bolsitas, eso que estábamos haciendo allá. Y eso lo va a llamar el effective de n. ¿Por qué es una función de n? Pues a lo que lo estamos viendo acá arriba. Es distinto si yo tengo... es distinto si yo tengo un punto, así tengo 2 puntos, así tengo 3 puntos, 4 puntos o 5 puntos. Entonces, el effective de n nos dice cuál es el número de bolsas en las cuales yo puedo meter mi infinito número de líneas si tengo n puntos. Eso es todo. Entonces, el effective de este n de acá, de este n igual a 1, era 2. Del n igual a 2 era 4. Del n igual a 3 para este caso de acá era 8. Para el caso de los puntos degenerados eran 6 y en este caso de acá eran 22. O sea, no es un número trivial, es un numerito que uno tiene que calcular con algún cuidado. Uno lo que sabe es que eso es a lo más 2 a la n, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ya lo vimos acá, ¿no? Uno puede tener esta configuración y 2 a la n sería el máximo número de bolsas en las cuales yo podría meter a todas mis infinito número de hipótesis. Resulta que 2 a la n es un número finito, a diferencia de infinito, que era el número de hipótesis que teníamos inicialmente. Entonces yo puedo tener 2 a la n, claro, si n es grande, yo tengo un montonón de bolsas, pero igual es un número finito. ¿Listo? Entonces, el número de hipótesis siempre tiene que ser menor o igual que 2 a la n. El número de tipos de hipótesis, tipos de hipótesis, en el sentido que lo estamos definiendo acá, debe ser menor o igual a 2 a la n. Ok, muy bien. Entonces, lo que acabamos de hacer fue una estrategia, pensamos o derivamos una estrategia para agrupar un número infinito de líneas en un número finito de bolsas. ¿Cuál es el truco? Que nos tenemos que parar en la perspectiva de los puntos. Todo esto que acabamos de hacer tiene sentido si yo fijo unos puntos en R2. ¿Listo? Entonces, fijo los puntos, me da un conjunto de bolsas. Otros puntos, otro conjunto de bolsas. Yo ya sé que ese conjunto de bolsas tiene el número de bolsas tiene un tamaño de a lo más 2 a la n. Ok. Listo. Chévere. Chévere, ¿por qué? Porque es que estamos y pasamos de un infinito número de explicaciones a un número finito de explicaciones. Puede ser grande, pero al fin y al cabo es finito. ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué quisiéramos nosotros? Quisiéramos hacer algo como esto, que en vez de utilizar m, yo pudiera utilizar effective de n. ¿Por qué? Porque es que antes cuando teníamos am, esto podía crecer hasta infinito. Effective de n nos está diciendo usted no necesita caracterizar el espacio de hipótesis con el número de hipótesis que tenga ahí, porque es que las hipótesis que tiene ahí se pueden parecer mucho entre ellas, y si se parecen mucho entre ellas van a cometer errores que son muy similares.
Ok, si comete errores que son muy similares, yo ya no necesito infinito acá, sino lo puedo hacer a algo que sea finito. Ok, eso es. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cuál es el número efectivo de línea de puntos para 5 puntos? Ya lo hicimos, ¿no? ¿Cuánto era? 22. Potencialmente eran 32, que era el 2 a la 5. Pero al final para ese conjunto de puntos nos daban 22, en los casos que no sean degenerados. Si son degenerados, pues toca descontar más, pero a lo más yo voy a tener 22. ¿Listo? Pilas con ese a lo más. O sea, ¿listo? Entonces, eso no tiene nada extraño. Es simplemente notación lo que vamos a incluir acá. Nosotros tenemos un espacio H con la hipótesis. Entonces, las hipótesis lo que nos hacen es mandarnos puntos en el espacio de entrada, en el X, por ejemplo, en el perceptrón, en el caso del espacio de hipótesis del perceptrón, nos mandan puntos en el plano y nos los ponen como blancos o como negros, ¿cierto? Eso es lo que hace una hipótesis. Eso es lo que hacían las rayas acá atrás, ¿no? Lo que hace una hipótesis es esto, ponerlo en +1 o -1, aquí en +1 o -1. Listo. Ok, eso es el espacio de hipótesis. Ahora vamos a definir esta nueva cantidad de acá. Y esta nueva cantidad de acá lo que va a hacer es modelar o de alguna manera decirnos cuál es la acción de la hipótesis particular sobre un conjunto de datos fijo. Entonces, si yo fijo un conjunto de datos, realmente es exactamente ponerle notación a esto que estamos haciendo acá. Si yo fijo ese conjunto de datos, ¿qué hace la hipótesis sobre el primer punto? La hipótesis sobre el primer punto la puedo dejar negra o blanca. Sobre el segundo, la puede dejar, aquí me equivoqué, sobre el segundo, ¿no? Ahí la puede dejar negra o blanca. Sobre el tercero la puede dejar negra o blanca, etc. ¿Listo? Entonces, al final, cuando yo puedo estudiar la acción de la hipótesis sobre los puntos y simplemente entender que lo que está haciendo la hipótesis sobre cada uno de los puntos es colorearla, es poniéndole un 1 o un 0. Entonces, el resultado de esta cosa de acá es un vectorcito que es 0, un vectorcito de ceros o unos. De hecho, es este mismo vectorcito de ceros o unos del cual estábamos hablando acá. Es este de acá, ¿cierto? Entonces, esto de acá es un vector. Esto de acá es un vector de ceros y unos que nos dice cuál es el resultado de utilizar el perceptrón sobre cada uno de los puntos que ya hemos fijado. Entonces, insisto, es este vectorcito de acá. Ok, nada raro. Pero a eso le vamos a poner un nombre, le vamos a poner un nombre en particular, le vamos a decir dicotomía. ¿Por qué dicotomía? Porque es una forma de decir, una hipótesis al final sobre un conjunto de puntos los va a clasificar como 1 o como -1, como 0 o como 1. Y ahí o sea, los meten en una de dos cajitas, por eso le ponemos la palabra dicotomía. Entonces, la dicotomía es la misma idea de la hipótesis, pero es la perspectiva de lo que hace la hipótesis desde un conjunto finito, desde la perspectiva limitada, porque es limitada, de un conjunto de datos. Entonces, el truco es muy bonito. Ustedes decían, hay un infinito, o decíamos al principio, un infinito número de hipótesis. Sí, pero el problema de manejar un infinito número de hipótesis se puede hacer más tratable si yo restringo o si yo estudio ese infinito número de hipótesis a un conjunto finito de observadores. En este caso, el conjunto finito de observadores son los X. Y pues básicamente lo que hace H sobre estos X es decir, este es 1, este es -1, este es 1, este es -1, y nos da acá la noción de dicotomía. Entonces, una dicotomía es como una hipótesis, bueno, una hipótesis a los ojos de unos datos que están fijos. Ok, entonces, claro, realmente el truco es que ustedes fijaron unos datos y al fijar los datos, este número de datos es finito y cuando ustedes usan la hipótesis para decir si es +1 o -1, siguen estando en un espacio de dimensión finita. Pero ahora pueden coger cualquiera de los h's, de los infinitos que tengan, y en algún momento alguno de esos h's siempre va a llegar a este conjunto de acá. Si lo pasan, o sea, si cambian este h
H1, si tienen H1, H2, H hasta H infinito, H1 tiene que caer a través de, mirándolo a través de los ojos de los puntos, en algún vectorcito finito. H2 tiene que caer en otro vectorcito finito. Entonces, de esa manera reducimos infinito número de hipótesis a un número finito de posibles dicotomías. ¿Listo? Bacano, ¿no? Pues a mí me parece bonito porque no es una forma tan obvia de hacerlo. Ok, pero tampoco es que sea tan complicado verlo, listo. Entonces, ustedes tienen esta dicotomía, estas dicotomías. ¿Qué son dicotomías? Insisto, es una bolsita con estos vectores de acá, con estos vectores binarios, que nos están diciendo cómo fueron clasificados los puntos que estaban fijos. Entonces, de nuevo, si yo fijo los puntos, yo puedo estudiar este conjunto de acá, que es el conjunto con todas las dicotomías que se generan cuando yo ya no evalúo solamente una hipótesis, sino evalúo el conjunto de todas las hipótesis. Entonces, fijo los datos, los paso por la hipótesis. Entonces, eso es un vectorcito. ¿Listo? Si esto lo hago para una hipótesis H1, pues tengo un vector. Si lo hago para la hipótesis H2, pues potencialmente tengo este otro vector. Si las hipótesis se parecen mucho, pues las dicotomías se tienen que parecer mucho. Puedo tener infinita de estas, pero estos vectorcitos acá viven en una cajita que es de dimensión, en una bolsita que es de dimensión finita. Y esa bolsita que es de dimensión finita es precisamente esta de acá. Entonces, este es el conjunto de todas las dicotomías implementadas por las hipótesis que viven en H, vistas a través de la perspectiva de los n puntos. ¿Listo? Ok. Entonces, metimos lo que acabamos de hacer acá al definir este H mayúscula de acá, es meter dentro de una bolsa todos los posibles vectores binarios que se asignarían al utilizar todas las hipótesis sobre un conjunto de datos fijo. Entonces fijo, aquí de hecho estaba escribiendo como todas las dicotomías, este H de acá sería el conjunto que tiene este con las 4, este es el H, ¿no? El H mayúscula. El H mayúscula. ¿Listo? Simplemente es una cuestión de notación. Pero lo genial de acá es que volví un problema donde tenía infinito número de líneas a un problema donde tengo a lo más 2 a la n vectores binarios. Listo, muy bien. Entonces, a partir de eso puedo definir una función, les cuento esto y lo dejo por ahí, que se llama la función de crecimiento, growth function. Entonces, la función de crecimiento no es más que, como antes que yo decía, ¿cuántos tipos de líneas hay? Mire, aquí dice eso. Aquí están todas las posibles asignaciones de ceros y unos que realizan todos los posibles h sobre un conjunto de puntos fijos. Este cardinal de acá me dice cuántos de esos hay, ¿cierto? ¿Y qué es esta cantidad de acá? Esta cantidad de acá simplemente es el máximo sobre todas las posibles selecciones de puntos que yo tenga. Bueno, entonces, por favor, me explica qué es esto de acá. Lo que está pasando acá es que lo que yo acabo de construir lo hice para los h's, para un conjunto de h's que es fijo. Pero ustedes pueden pensar que el razonamiento que hicimos acá, el razonamiento que hicimos acá para 2 puntos, este razonamiento es válido para cualquier par de puntos en el plano. ¿Ok? Entonces, digamos, lo que me interesa saber es cuál es el máximo, atentos acá, es el máximo número de bolsas en las cuales puedo meter mi infinito número de hipótesis si considero n puntos arbitrarios de mi dominio, en el caso de los perceptrones. Si considero 2 puntos arbitrarios, ¿cuál es el máximo número de bolsas en las cuales yo puedo clasificar o en las cuales puedo meter al infinito número de perceptrones? Entonces, ese máximo simplemente es una forma de quitar la dependencia de los puntos, ¿sí ven? En el momento en que yo lo hago sobre todos los puntos en el plano, esto sigue siendo una cantidad finita, cojo el máximo sobre todas las posibles combinaciones y eso de acá me da la cantidad que yo necesito. Entonces, ¿qué logré yo? Removí la dependencia
de los datos y ahora tengo una cantidad que depende del espacio de hipótesis. Entonces, esta cantidad puede ser diferente si tengo otro tipo de espacio de hipótesis y que depende del conjunto de datos. ¿Listo? Y recuerden cuál era nuestra intención con esa cantidad. Nuestra intención con esa cantidad era ¿qué? Era cambiar el m por esa cantidad. Acá, mire. ¿Cierto? Pero voy a dejarlo acá. Atentos porque aquí nos preguntábamos hace un rato qué pasa si esto es polinomial, qué pasa si esto es de la forma 2 a la n. Entonces, aquí es donde está todo el truco. Si nosotros logramos caracterizar la forma de esto, podemos tener garantía de que podamos aprender. ¿De qué depende la forma de eso? Pues depende del espacio de hipótesis que yo estoy utilizando. ¿Sí o no? Es distinto si lo hago con perceptrones o si lo hago con algo más flexible que unos perceptrones. Ok, entonces por ahora dejémoslo ahí. Simplemente quiero que se lleven esta idea a la casa y es ¿cuál es la función de crecimiento para este problema? Entonces yo tengo un x que es sencillito, que es R. Y tengo un espacio de hipótesis que es simplemente, esto se llama funciones de rayo, simplemente una función escalar unitario. Todo lo que esté por acá me da -1 y por acá arriba me da +1. Entonces, ¿esto de qué depende? De un parámetro A. Entonces, si cojo un punto de estos por acá, me da 1. Si cojo un punto de estos por acá, me da -1. ¿Listo? Entonces, uno se puede preguntar por cuál es la función de crecimiento de esta de acá. ¿Qué horas son? Listo, entonces, a ver. Tratemos de resolverlo así rápidamente. ¿Qué es la función de crecimiento? Es que si uno la mira acá y no la hace despacio, se saca un ojo, ¿no? La función de crecimiento es... usted tiene que coger n puntos en el espacio. ¡Ay, Dios! Usted tiene que coger n puntos en este caso en la línea recta. ¿Ok? Coge los n puntos en la línea recta. De hecho, coge todas las posibles combinaciones de n puntos que usted tenga en la línea recta. Bueno. Y entonces, después usted empieza a contar cómo las hipótesis que usted tiene van coloreando esos n puntos. Entonces, hagámoslo simple. Entonces, por ejemplo, cojamos una de estas. 1, 2... creo que aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Tenemos n puntos, ¿cierto? Entonces, la pregunta es cómo estos n puntos se van a colorear a través de este h. ¿De qué depende eso? Depende del valor de a. Porque si el a está por acá, el umbral está por acá, pues esto me va a dar un patrón que es 1, 0, 0. Si está por acá, me va a dar un patrón que es 0, 0. Ah, perdón. No, está mal. Atentos, me equivoqué. Si esto está por acá, esto me daría -1, 1, 1. Si esto está por acá, me daría -1, -1. Y aquí de ahí para adelante, 1. ¿Cierto? Entonces, si el A, ¿cierto? Si el A varía. Pero si el A está como por acá, cualquiera de los A's que esté acá, siempre me va a dar el mismo patrón, esa es la gracia. Cualquiera de las funciones escalón que estén en medio de estos 2x, siempre me van a dar lo mismo. Ok. Entonces, de esa manera puedo meter un infinito número de funciones de estas en un número finito de bolsas. Listo. Eso ya me daría como una idea de cuántas posibles particiones tengo. ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas hay en H grandota? La cantidad de puntos. La cantidad de puntos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como si tuviera algo que fuera 0 y siempre el rayo va a ser esto. Después va a ser algo como esto. Después va a ser algo como esto. ¿Cierto? ¿Qué no puede hacer? Él no puede hacer esto. El rayo no puede hacer esto. ¿Cierto? Un rayo no puede hacer eso porque un rayo, todo lo que esté de acá para acá lo tiene que volver 1. Entonces, ¿por qué estos ceros? Este 0 sale de haber estudiado el intervalo entre x1 y x2. Todas estas cosas de acá me van a dar este mismo vectorcito. Entonces, la función de crecimiento, este MH, bueno, hasta acá, digamos, daría n. De hecho, da n más 1. Después vemos por qué este 1. Y lo tengo que hacer sobre todos los posibles puntos sobre el plano. Pero todos los posibles puntos siempre los voy a poder organizar uno detrás de otro. ¿Cierto? Entonces no importa realmente qué puntos estoy cogiendo,
siempre los perceptrones que operan sobre esos puntos, siempre en todos los casos, me van a dar estos patrones de acá. Y estos patrones de acá son n más 1. Entonces la función de crecimiento sobre este h de acá, para un n particular, es n más 1. ¿Ok? Listo, entonces dejémoslo por ahí, pero ya estamos muy cerca porque... Profe, ahí no sería el doble, porque pues están esos patrones y están los complementarios, ¿no? Ah, entonces 2n por 1. Sí, tal vez. Sí. Ah, no, los complementarios no se pueden lograr, Daniel. ¿Por qué? Porque mire cómo es el rayo siempre apunta para este lado. Entonces la función que usted tiene es listo. esta o esta. Para lograr los complementarios usted debería tener esta. Y ese no es esto no está dentro de su espacio de hipótesis. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces dejémoslo por ahí. Qué pena con ustedes, creo que me pasé. Ahorita si quieren asistir al seminario en 15 minutos de cosas de esta cosa. Bueno, ahorita les subo el videito. Gracias. Suban la tarea hoy. Con justamente una pregunta similar a esta. Sí, pero te tengo